Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Una vez más, le damos gracias a todos ustedes que nos permiten llegar a través de sus pantallas a sus hogares en un programa más de Ve y Dile a las Iglesias, transmitido por el canal 21 y también por YouTube, para llegarle a más población de este mundo. Estamos aquí en casa de nuestro hermano Juan, quien también les saluda. Bueno, le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo por estos momentos maravillosos que nos ha permitido compartir de la palabra del Señor para con todos aquellos que están dispuestos a oír de la palabra. En esta noche también está nuestra hermana y un corto saludo, Dios le bendiga. Bien, entonces vamos a tocar un tema acerca de el anuncio de los ángeles a los pastores acerca del nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es que nos dice la palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 2 y el verso 8, nos dice en el nombre de Jesucristo: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostados en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado, o en otras versiones nos ha revelado. Entonces, hermano Juan, vemos algo muy importante para analizar en esta anunciación, y es que después de anunciarle a José y a María del nacimiento de Cristo, los segundos que tuvieron el mismo día de su nacimiento y el privilegio de anunciarles por el ángel fueron los pastores. ¿Por qué sería que no se le anunciaron a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, al rey, a los príncipes? ¿Por qué sería que tenía que ser a unos pastores que velaban las vigilias de la noche sobre su rebaño? Y hay otra cosa de analizar aquí y de ponerle mucho sentido, y es que les dice: esto les doy buenas nuevas, que serán de gran gozo para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Si usted es un buen lector de la Biblia, que yo quiero invitarle a que rápidamente usted se vaya al libro de los Salmos con su Biblia y me lea el Salmo 8. Si usted es un buen lector de la palabra, usted se da cuenta
que en el Salmo 8 Dios nos dice a través del salmista estas palabras. Salmo el capítulo 8, puede leer. Oh Señor nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu esplendor hasta por encima de los cielos, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho. Ha establecido la fuerza por causa de sus adversarios, para silenciar al enemigo y al vengador. Allí. ¿De la boca de quiénes? De los niños. Y de los niños de pecho. Note, y de los que maman, dice la versión Valera. ¿Por qué Dios no utilizó este anuncio en los agricultores? ¿Por qué no utilizó este anuncio para los constructores, albañiles? ¿Por qué tenía que ir a llegarle a unos pastores que velaban las vigilias de la noche sobre su rebaño? Y cuando los pastores vieron al ángel, tuvieron gran temor. ¿Cuál es ese temor que ellos tuvieron? Porque nunca un ángel se había presentado para dar noticias de buenas nuevas. Cada que un ángel se presentaba era para enjuiciar, para castigar, para reprimir, pero nunca para dar buenas nuevas. ¿Qué nos puede acotar el hermano Juan de estas palabras? Porque ellos tuvieron gran temor y el ángel notó el miedo, la turbación que había en los pastores. Detrás de estas visitas no había movimientos muy buenos. Y si nos vamos a la investigación del Antiguo Testamento, usted ve que cada que se presentaba un ángel, siempre era para ejecutar un juicio. Y déjenme decirle que por primera vez les dice, no tengan miedo. He aquí les doy buenas nuevas que será para todo el pueblo. Dese cuenta que el anuncio no fue en el templo. El anuncio no fue en el palacio. ¿Por qué no fue en el templo si la palabra había dicho, ahora estarán mis ojos y mis oídos a la oración de mi pueblo en este lugar? Si mi pueblo se humillare y volviere sus ojos a este lugar e invocare mi nombre, yo les perdonaré. Porque este acontecimiento no fue hacia el templo. ¿Por qué? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué tuvo que hacer en el campo? Porque también el profeta Isaías había dicho. Decía a los de apocado corazón, a los que no tienen esperanza, Dios mismo vendrá y os salvará. Note. Y cuando el ángel le anunció a José, ¿qué fue lo que le dijo? José, hijo de David, no temas y no tengas miedo de tomar a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Describe. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Dígale usted, que una virgen dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que significa con nosotros está Dios. Con nosotros está Dios. La Reina Valera lo dice, Dios con nosotros. Entonces era la presencia de Dios. Y
En Isaías, en el capítulo 9, nos dice, porque un niño, dígalo hermano, nos es nacido. Puede buscarlo. Isaías capítulo 9, verso 6 en adelante. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos da un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Note, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea que el hijo era para todo el pueblo, para todo el mundo. Cuando se dice nos es dado, no es para determinada familia, ni para determinado pueblo, sino para todo el mundo nos es dado. Esta palabra nos es dado concuerda con otro pasaje que está en el Evangelio según San Juan, muy conocido por todos. Puede buscarlo. Capítulo 3, verso 16. Y nuestro hermano le da lectura a este pasaje muy importante. Y note cómo nos dice. Dice en el nombre del Señor, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Note que entregó a su Hijo. O la Reina Valera dice, nos es dado. Significa lo entregó como regalo. Nos lo dio como un don para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, contrario a esto, vamos a ver que los otros que se dan cuenta primeramente que este niño es el Cristo, el prometido para el pueblo de Israel y para el mundo, está ahí mismo en San Lucas. Y es que los otros que se dieron cuenta de que este Jesús era el que Dios había prometido para salvación, usted lo consigue en el capítulo 2 y el verso 21. 2 verso 21. Cuando se cumplen los días de su alumbramiento. Amén. Dice, 8 días después, cuando llegó el tiempo de circuncidar al bebé, lo llamaron Jesús, el nombre que había indicado el ángel antes que el niño fuera concebido. ¿Sigue? Además, cuando llegó el tiempo para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, subieron con él a Jerusalén para presentarlo delante del Señor, así como está escrito en la ley del Señor: todo primogénito varón será llamado santo para el Señor. Amén. Prosiga. Dice, y ofrecieron un sacrificio según lo que dice la ley del Señor, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Prosiga. Resulta que había en Jerusalén un hombre justo y devoto llamado Simeón, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mas por medio del Espíritu Santo había recibido la revelación divina de que no vería la muerte sin antes ver a Cristo. Entonces, guiado por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres entraron con el pequeño Jesús para hacer por él lo que era costumbre según la ley, tomó al niño en sus brazos, alabó a Dios y dijo: Señor soberano, ahora estás dejando que tu esclavo muera en paz, tal como dijiste, porque mis ojos han visto el medio que usarás para traer salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Es una luz para quitarles el velo a las naciones y una gloria para tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño no salían de su asombro por las cosas que se decía de él. Además, Simeón lo bendijo y le dijo a María, la madre del niño:
escucha, este niño está designado para que en Israel muchos caigan y muchos vuelvan a levantarse. Y será una señal contra la que se hablará, y a ti una espada larga te atravesará el alma, para sacar a la luz los razonamientos de muchos corazones. Amén. Entonces déjeme decirle que este que también le he revelado y que se le había dicho, tampoco estaba en el templo. ¿Por qué el Espíritu no cayó sobre el templo? ¿Por qué tenía que estar todo lo que Dios habló, lo habló fuera del templo? Es la pregunta. Ahora vamos a ver otro anuncio, porque viene el otro anuncio. Y el otro anuncio ya no vino por ángeles, ya no fueron los ángeles, ¿no? Ya no fueron los ángeles que trajeron el otro anuncio. El otro anuncio lo mueven los hombres, tampoco fueron judíos. Y esto nos da a entender muchos acontecimientos de oscuridad que había dentro del templo de Israel. Si no tenemos estos pasajes y los analizamos, nos damos cuenta de que dentro del templo de Israel, donde estaban los sacerdotes, donde estaban los fariseos, donde estaban los saduceos, donde estaban los príncipes y donde estaban los escribas, déjeme decirle algo. Lo que había era tiniebla, oscuridad. Porque toda esta gente estaba aliada era con el sistema político romano, con las tradiciones, con las costumbres, con las ideologías, con la persona que se acostumbra a que llega el sábado, llega el Pentecostés, llegan las fiestas de la Pascua, todas estas cosas tradicionales, ellos no perdían eso. Lo tenían muy presente. Era un costumbrismo y un tradicionalismo que cegó al pueblo de Israel. Que cegó al pueblo de Israel. Ahora le pregunto, ¿por qué Dios no reveló su nacimiento a través de los historiadores? A través de los teólogos. ¿Cree usted que los sacerdotes no estudiaban? ¿No conocían la palabra? ¿Cree usted que los maestros no le enseñaban? ¿Cree usted que los escribas no investigaban? Entonces vamos a ver ese anuncio que es muy diferente al anuncio que se le da al pueblo. Porque el pueblo es el pueblo raso, pero los príncipes, los sacerdotes, los escribas, óigame muy bien, era sobre el pueblo. También el rey. Ellos están sobre el pueblo, gobiernan al pueblo, mandan al pueblo, le exigen al pueblo, someten al pueblo, pero los pastores trabajaban, aunque usted no crea, para el pueblo. Y déjeme decirle, para que vamos a adentrar allí, al Evangelio según San Mateo, también tenemos que ir al capítulo 2 de San Mateo, y usted lo va a ubicar porque esto es muy importante que usted va a tener, estimado amigo, va a tener que analizar el por qué cuando una persona estudia a Dios, óigame muy bien hermano, lo que hace es perseguir a Dios. El teólogo no es un hombre de fe. El teólogo es un perseguidor de Dios. Porque la palabra teología es una palabra compuesta, ¿no? Teo significa Dios y logía estudio. Y aunque usted
no puede estudiar a Dios porque Él es espíritu. Lo único que el hombre puede hacer es que a través de la historia, a través de lo escrito, a través de los dichos, óigame muy bien, él puede comenzar a perseguir a Dios para presentar a Dios. Vamos a ir a unos cortes comerciales y ya regresamos en este su programa. Ve y dile a las iglesias cuando tenemos algo muy importante del por qué a los sacerdotes no les anunció un ángel la palabra. Una vez más estamos de vuelta aquí en su programa Ve y dile a las iglesias. Y el tema que estamos tocando son los dos anuncios que el que hizo los ángeles a los pastores y el que es hecho no por los ángeles. Y vamos a leer que este segundo anuncio del nacimiento de Cristo ya no fue por los ángeles. Fueron 3 hombres que vinieron a decirle al rey de Israel, a los sacerdotes, a los príncipes, óigame muy bien, a los escribas, o en otras palabras, a todos los gobernantes del pueblo de Israel, sabios, los que tenían la palabra, los que la enseñaban, los que la manejaban. Note que el anuncio no se los dio Dios, sino 3 hombres, que vinieron de Oriente, ¿no? Los cuales la Reina Valera dice que eran los Reyes Magos, y la otra versión dice que eran astrólogos, ¿no? Entonces, estos hombres que estudiaban los astros fueron los que vinieron a darle el anuncio a los principales de Israel. Vean la diferencia, hermano. Le voy a mirar, como dice aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 2 y el verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron a Jerusalén del oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora mire la expresión de ellos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Note que en vez de alegrarse, sintió que el miedo lo llenó, sintió el temor. Hermano, le están hablando que ha nacido otro rey y él es el rey, entonces su rey no. Y toda Jerusalén con él, y convocando a los principales sacerdotes. Note que los sacerdotes no sabían, y los escribas del pueblo les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo, que gobernará mi pueblo, que guiará mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad, investigad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. La diferencia de esto es que los pastores dijeron: vamos pues a Jerusalén, a Belén, para ver lo que nos han revelado, ¿no? Lo que nos han dicho, para confirmar este dicho, y fueron a adorarle. Pero aquí el rey no estaba dispuesto a irlo a adorar. El rey mandó a estudiar, a investigar, ¿para ir a qué? ¿Para ir a qué? A matarle. A matarle. Porque todos los historiadores
e investigadores investigan a Jesús, todos sus pasos, todo su tiempo, todas sus profecías, todo lo que hay, no para creer en Él, sino para desprestigiarle. Hasta el día de hoy se han levantado diciendo, Él no es Dios, Él es el Hijo de Dios. Sí, Él vino como el Hijo de Dios, pero Él es Dios manifestado en carne. ¿Y por qué el sabio discute? Porque también el hombre que esperaba la esperanza de Israel también lo dijo a través del Espíritu. Y este está puesto para caída y levantamiento de muchos. ¿En quién? En Israel. Y será señal que será ¿qué? Contradicho. ¿Contradice el pueblo judío a Jesús? Así es. Él pues hijo de David. No, Jesús no es un hombre. No, Jesús significa perro. Jesús significa cerdo. Jesús significa caballo. Mire todos los insultos que vienen a ese nombre. Él no lo es. Y comienzan a decir que tiene que pronunciarlo en hebreo. Porque si usted no lo pronuncia en hebreo, entonces usted no pronuncia el nombre. ¿En qué pasaje de la Biblia mandó la palabra id y predicad este evangelio a toda criatura? ¿No? El que creyera y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Y el que no creyere, ¿será qué? Condenado. Y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. O dijo ahí, enséñele el hebreo, enséñele el griego, enséñele el judío. No. Todas las gentes en todos los países no hablan la misma lengua, no tienen el mismo idioma. O en otras palabras, con esto nos quieren decir que no somos salvos, que no tenemos Dios, que no tenemos derecho a invocar a Dios, porque mi lengua no es hebrea. Note, Jesús comenzó su ministerio, fue en Galilea, ¿a que no fue en Israel? Y déjeme decirle, Y con lenguaje arameo. y con un lenguaje arameo, y déjeme decirle, que llamó a todos sus seguidores, fue en Galilea. ¿Por qué no fue al templo a sacar gente? ¿No se han parado a pensar en esto? Y disculpe, hermano. Y los sacerdotes judíos que hablan la lengua hebrea despreciaban y maldecían a los galileos. Decían que no conocían la lengua. Y que todos esos galileos eran malditos. Despreciados totalmente. ¿Ah? De estos sacerdotes. Ahora nos vienen a decir que si no hablamos hebreo, no pronunciamos el nombre de Dios. ¿Ve usted cómo han hecho, cómo han investigado? Porque el propósito de ellos están cumpliendo la escritura. Yo no digo que no. La están cumpliendo. Porque ellos están borrando la fe para que se cumpla la palabra que dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero es que la fe tiene un nombre. ¿Cómo se llama el nombre de la fe? Jesús. Jesucristo. Sin Jesucristo no hay fe. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. El propósito de ellos es quitarle la fe a usted. Es cambiarle la pronunciación de ese nombre. En otras palabras, los únicos que van a ser salvos son ellos. Usted no va a poder ser salvo si no habla hebreo. Dígame un campesino, un indio, por allá en la Guajira, un yupa, un guaraní, y todos estos que no hablan otras lenguas, lenguas tartamudas, que sus pronunciaciones son muy diferentes a la nuestra. De manera que si no pronuncia a Jesús en hebreo no son salvos. Mira hasta dónde está llegando el asunto. Un ataque pero terrible al nombre. ¿Para qué llegó la teología? Para destruirle la fe a las personas. Mire, si usted está orando, ahora ya están hablando, he oído en TikTok, en Facebook, que orar en el nombre de Jesús es un conjuro. Y la palabra dice: todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús.
¿Cómo le parece hasta dónde está llegando? Están quitando el nombre, lo están borrando. Los primeros que trataron a Jesús de diablo, ¿quiénes fueron? Los mismos judíos. Las religiones, cuando usted se sale de una religión y comienza a leer la Biblia aparte, entonces llega el pastor y para chocarlo le dice, es que el diablo sabe la Biblia. ¿Qué está diciéndole el pastor a usted? Que usted es un diablo. Para poder usted ser un hijo de Dios, tiene que tener la doctrina que predica la organización y el nombre de la organización encima, y entonces ahí sí usted es hijo de Dios. Óigame, le quitan la verdad a Cristo. Bueno, si no creemos que Jesucristo es Dios, no somos salvos. No somos salvos. No somos salvos. El que no crea que Jesucristo es Dios no es salvo. Así investigue la historia del pueblo de Israel. Eso no le salva. Así de ahí investigue la historia de los grandes próceres de ellos. Eso no lo salva. Hermano, disculpa. Por eso el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 1, por ahí verso 16, declara diciendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree, o sea, por fe. Por fe. ¿Qué es lo que se está intentando tumbar? Entre los creyentes, la fe. Eso es lo que se está tumbando la ¿Por qué? fe. Porque por medio de la fe es que somos salvos. En creer como Jesús dijo en el libro de Marcos capítulo 14, capítulo 1, verso 14, que dice, arrepentíos y cree en el Evangelio. Y cree en el Evangelio. Ese fue el hermano de salvación. Óigame. ¿Y qué es lo que están tratando de tumbar? Todo esto. Todo lo que es la palabra. Claro, ya desprestigiaron la palabra. Yo sé que la Biblia fue escrita por 40 hombres que vivieron en países diferentes y en épocas diferentes, y que hubo una recopilación de los escritos, que no fueron los apóstoles los que recopilaron esto, porque ellos acabaron y mataron con todos ellos. Si los mataron, ¿quién es el que recopila la escritura? Pues el que va de todos nosotros. No es que es el que puede recoger, estudiar, escribir y hacer de la palabra de la historia lo que él quiera. La historia no la escribe el que murió, la historia la escribe el que vive a su manera. Pero la palabra, por eso es que la palabra hay que escudriñarla. Hay que escudriñarla, porque aquí tiene la mano metida más de uno. Así es. Unos, lo que Dios hizo, que es un hombre, y que son sus hechos en los apóstoles, ellos escriben para que nosotros, creyendo en Cristo, en el nombre, ¿no? Sí. Tengamos vida eterna por su nombre, así lo escribe Juan en su escritura. Pero, ¿no? Esta escritura de Juan también dicen que no es Juan el que la escribió, que la escribió Lázaro. El discípulo amado, dice que el discípulo amado es Lázaro. A mí, pues no me interesa quién la escribió, me interesa el contenido. Me interesa la instrucción a mi espíritu. Me interesa que Jesucristo es el camino, que no es una vereda, no es una carretera, no es una calle, es simplemente el camino. En la Biblia es una conducta, y la conducta a seguir es la de Cristo. Porque Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Jesucristo. Ahora, que los sacerdotes, que los escribas, que los principales, hermano, Dios escondió todo esto de ellos, porque miren, fueron unos astrólogos. Ellos se dieron cuenta por hombres que no eran ni de Israel. No estaban ni en Israel. Y unos hombres tuvieron que venir a decirle que el Mesías ya había nacido. Y lo que hicieron fue temblar. Pensaron fue en la plata. Óigame, pensaron fue en el reino. Pensaron fue en el señorío. ¿Y cómo dice ahí en Corintios, para terminar? Dice capítulo 1, verso 18. De hecho, el mensaje acerca del madero de tormento
les parece absurdo a los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros, los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Porque está escrito: acabaré con la sabiduría de los sabios y rechazaré la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el experto en debates de este sistema? ¿Acaso no hizo Dios la sabiduría del mundo? Fue absurda, pues de acuerdo con la sabiduría de Dios, el mundo mediante su propia sabiduría no llegó a conocer a Dios. Y a Dios le pareció bien salvar a los que creen mediante el absurdo mensaje que se predica. Óigame, es por el nombre de Jesucristo que usted es salvo. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Esto está muy importante, hermano, muy importante. Es muy importante porque la sabiduría del hombre, la inteligencia del hombre, Dios la cortó para dejar el espíritu que nos enseña. Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en B y diga la siguiente. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Ve y dile a las iglesias y estamos tocando el tema de por qué a los sacerdotes, a Herodes y a todos los principales de Israel Dios le tocó mover hombres gentiles y astrólogos, magos, para hablarles del nacimiento de Cristo, mientras que a los pastores los hizo el mensajero, un ángel que les dio las buenas nuevas. Y déjenme decirle, leíamos en Corintios que Dios le estaba dando término al conocimiento y a la sabiduría que el hombre tenía acerca de Dios, ya que eran los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas y los principales que tenían este conocimiento. Y dice que ya que en este conocimiento el hombre no conoció a Dios, pues si lo hubieran conocido no habían crucificado al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque Dios tenía un péndulo, o lo que se llama una plomada, y donde él se fijaba era al templo. Y donde encontró la mala conducta fue dentro del templo. Él dijo: ahora estarán mis ojos y mis oídos atentos a la oración de mi pueblo en este lugar. Quienes conducían el templo eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los maestros de la ley. Pero mire cómo dice la palabra, que Dios mirando desde los cielos para ver si había alguno justo. ¿A dónde miraba Dios? Al templo. Si la cabeza estaba mal, el pueblo estaba mal. Y donde encontró esta mala conducta fue en el templo, como lo dice el libro de los Romanos. Vamos a verlo, hermano. Dice 3 versos 9 de Romanos, dice el nombre del Señor. Entonces, ¿qué? Estamos nosotros en mejor posición que ellos, que los judíos. Dice: en ninguna manera, porque como ya hemos dejado claro, todos están bajo pecado, tanto los judíos como los griegos. Así como está escrito: no hay ni uno solo hombre justo, ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios, que todos se desviaron, se han hecho inútiles. Dice: no hay nadie que busque a Dios. Dice: su garganta es una tumba abierta, ellos engañan con su lengua. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Note que dice: su garganta es una tumba abierta. ¿Sabe qué les dijo Jesús acerca de esto? Ustedes, cuando hacen un prosélito, lo hacen doblemente hijo del infierno. Prosigue leyendo. Dice 14. Hay veneno de serpiente bajo sus labios, y su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies van rápido a derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos, y no han conocido el camino de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. Óigame muy bien, no hay temor de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Dios consiguió allí? Mala conducta, mal proceder. No,
No había temor de Dios en ellos. No se estaban conduciendo. Óigame. Y la Escritura nos declara que estos hombres a que Dios les reveló era porque su conducta era justa y eran piadosos delante de Dios, ¿no? Mientras que los que manejaban el templo, mientras los grandes sabios, mientras los grandes eruditos, no, dice que no había temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Ahora, llevemos esto a la actualidad. Hay muchos teólogos, hay mucha gente que predica de Dios. Hay otros que predican a Dios bajo cuentos, bajo fábulas, bajo testimonios de hombres y bajo todas estas cosas, pero no en el espíritu. Pero como al hombre siempre le ha parecido mejor una historia, mire cómo Dios me libró de ser muerto. ¿Está bien? Dios te libró de que un carro te atropellara, te matara. Pero ¿será que no vas a morir? Si tú puedes morir hasta riéndote en tu casa. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Porque la vida eterna Dios la dio para el espíritu. ¿A que no la dio para el cuerpo? Todos los que estamos en el cuerpo estamos en una transición temporal, en un paso temporal. Entonces todo lo que le acontezca al cuerpo, de nada le sirve a mi espíritu. Está tratando con lo muerto, con lo que Dios está desechando. Porque lo que Dios está tomando de la vida mía es mi espíritu. Es mi espíritu. Está santificando mi espíritu, ¿no? Y dice la palabra, sobre ese espíritu se invoca el nombre de Jesucristo. Y todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo, ¿será qué? Será salvo. El nombre. El nombre. El nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Amén. Pero Él no se llama Padre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Hermano, usted no va a recibir absolutamente nada. Nada. Porque es en el nombre. Él no se llama Padre, Él no se llama Hijo, Él no se llama Espíritu. Su nombre es Jesucristo y es el nombre sobre todos los nombres. Si no invoca este nombre, que es dado al hombre, ¿por qué se le dio ese nombre al hombre? Porque el hombre es pecador. Y por ser pecador, el único nombre que él puede invocar es el nombre de quien le quita el pecado, de quien lo perdona, de quien lo salva, de quien lo transforma, de quien le da vida. Él no puede invocar otro nombre. Así que yo no puedo vivir soñando con que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Óigame, todo el mundo sobre la tierra tiene un nombre. Y el único que no tiene nombre es Dios. El único que no tiene nombre es Dios. Para aumentar sobre esto, Padre. Si es que Padre no es nombre. ¿Existen tantos padres? Está el padre de mentira, el padre de la maldad, el padre de la injusticia. Existen tantos padres. Hijo, está el hijo de perdición, el hijo de la injusticia, el hijo de ira. Pero si usted lo identifica y dice Jesucristo, ¿no cree que está invocando el nombre poderoso del único y soberano Dios? Del eterno presente, del gran yo soy, ¿no? Del gran yo soy, del alfa y el omega, del principio y el fin, del que estuvo muerto y aquí que vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué acota usted allí, hermano? Sí, precisamente el apóstol Pedro declara en capítulo 4 de los Hechos, verso 12, muy conocido, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Por eso que el que invocar el nombre de Jesús será salvo, dice el apóstol Pablo.
Y también declara el apóstol Pablo acá, la misma carta a los Romanos, capítulo 3, verso 21, dice: ahora, sin depender de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada. Sin depender de la ley, de lo que tenían los sacerdotes y toda aquella gente que hacía de ellos, de todos estos sacerdotes, de todos estos sabios, tenían una ceguera espiritual. Entonces, precisamente, por Cristo Jesús, declara el apóstol Pablo, pero ahora sin depender de la ley, dice: la justicia de Dios ha sido revelada. Dice, como lo confirma la ley y los profetas. Si la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, para todos los que tienen fe, porque no hay distinción, porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Y es un regalo que por su bondad inmerecida se le esté declarando justos mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Entonces déjeme decirle algo. Si yo no utilizo la conducta de Cristo, oiga, ¿para qué utilizo la conducta de Cristo? Él dijo: yo soy el camino. ¿Qué significa yo soy la conducta? Yo soy el ejemplo a seguir. Y esto me lo confirma el Evangelio según San Juan cuando me dice: el que tiene esta esperanza debe de andar como Él anduvo. Tiene que tener la conducta que Él tuvo. Debe tener el mismo comportamiento. Entonces, nos dice de esta manera: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. ¿Por qué la confirmamos? Porque todos nosotros cumplimos la ley con Cristo. ¿Quién fue el que cumplió la ley? Cristo. Ay, y entonces yo, ¿cómo cumplo esa ley? Porque como Cristo nos abrió un camino a través del velo de su carne, yo entré a Él. Al entrar a Él, soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy miembro del cuerpo del que cumplió la ley. Entonces yo para la ley soy muerto. Porque Cristo una vez murió por todos. Y por todos murió para que los que vivamos ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. O sea, si somos de Cristo, ¿quién nos va a aplicar una ley terrenal? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el apóstol: si yo por la ley soy muerto. Pero los teólogos te quieren regresar a las leyes, al ritualismo, ¿no? Te quieren regresar a todo lo que los mantiene dormidos. Y Pablo escribe, Pablo escribe diciendo: Juan, despiértate tú que duermes de entre los muertos. ¿No ve que los ritos y las tradiciones no me tienen vivo? A mí lo que me da vida es el Espíritu. El que me enseña es el Espíritu. Ay, yo voy a seguir creyendo que con decir tierra de Israel, tierra santa, ¿en qué momento santificaron a Israel? Ya lo que hay es matanza, ya lo que existe es la muerte. Espiritualmente, ¿cómo la llama la palabra? Sodoma y Gomorra. Hasta el nombre está cambiado. Se nos está hablando de una Jerusalén celestial que desciende del cielo, no la que está allá peleando en Palestina. Estamos hablando de una que desciende del cielo, que Dios tiene en el cielo, que es ciudad celestial, no terrenal. No, si la Jerusalén celestial estuviera aquí, ya la habían prendido los americanos, los franceses, los ingleses y los mismos judíos que están allá para ver qué tesoros tenía. Y dígame que dice que tiene calles de oro. ¿Ah?
Dígame que habla de un montón de tesoros y eso es lo que andan persiguiendo y matando gente por eso. Así es. ¿Destruirían a Dios? Claro que se le van encima. Ellos no están buscando patria celestial ni salvación. Ellos están buscando el dinero. Así les toque derramar toda la sangre que puedan. Óigame muy bien. Así, estimado amigo, si usted va a seguir creyendo en sus maestros, dígame ese Tito, eso comienzan a debatir. Mire, Jesucristo no es Dios, que la Trinidad, que si sé cuándo. Hermano, eso no salva a nadie. Usted puede repetir ese texto 10,000, 100,000 veces, pero usted lo salva en la fe de Cristo. Amén. Que ponerme a debatir y a juzgar y a condenar, eso no me da salvación. Al contrario, mire lo que dice Judas, que el Señor viene con sus santos millares de decenas. ¿Para qué? Para darle el pago a todos aquellos que hablaron cosas impías contra Él. Porque si usted oye donde hablan impiedades contra Cristo, contra Jesucristo, los judíos, los gentiles y todos los que hacen like, hay que ver qué groserías y qué vulgaridades y cómo pasean la lengua contra el cielo. Si ellos pudieran agarrar a Jesús, lo patearían y lo volverían a matar. Pero no lo tomarían para ser salvos. Estimado amigo, hemos llegado al final de este su programa y una vez más les estamos invitando. Llámenos, envíenos un mensaje. Queremos hacer una grabación en su casa. Queremos charlar con ustedes. No les estamos invitando para que construyamos templos ni para que pertenezcamos a una organización. No. El templo Dios lo construyó en su cuerpo y nosotros somos miembros de Él. Ahora, para ser miembros del cuerpo de Cristo es porque usted entró a Cristo. Entró por su costado. Y ese costado es la puerta. El que por mí entrare, entrará y será salvo. Así que si usted no ha entrado a Cristo y está creyendo en Trinidad, usted está fuera de Cristo y sus pecados no son perdonados. Porque el pecado se lava, es en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y será hasta un próximo programa. Bendito Señor. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad.